en este día de la novena, que es el último día de nuestra novena, vamos a hablar de la Virgen María de Guadalupe como la mujer revestida de sol. Ella es la mujer revestida de sol. De hecho, es algo patente, es algo que se ve en la imagen de Guadalupe. Se ven rayos que salen de ella. Ella es la que está revestida de sol, o mejor dicho, podemos decir la que lleva al sol, la portadora del sol. Y el sol sabemos que es Jesucristo, y ella lo lleva en su vientre. Ella es la madre de Jesús, y Jesús es el sol naciente. De hecho, hay una advocación de la Virgen María que es Nuestra Señora de la Aurora. Aurora, ustedes saben, es ese momento del amanecer en el que no se ve el sol, pero hay claridad. Entonces ella es la aurora, esa claridad que aún no viendo el sol nos permite ver. Y es la que anticipa al sol. Ella es la que trae el sol, ella está revestida de sol. Jesucristo es el sol naciente. Así incluso es interesante ver cómo en el libro del Apocalipsis se menciona una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies. Así está ella, Nuestra Señora de Guadalupe, revestida de sol y con la luna bajo sus pies. ¿Y qué significa esto? El padre Christopher explicó en una de las prédicas cómo tenía muchísimo sentido esto para los indígenas. Sí, ellos quienes al sol lo tenían como un dios. María, que se muestra como vestida de sol, como llevando al sol, y pisando la luna, como derrotando la luna que es negra, se muestra victoriosa. Entonces, cuando vemos a María revestida de sol, entendemos que ella ha vencido al mal, que ella vence al demonio, así como el sol vence la oscuridad. Muchas veces en la poesía, incluso lo vemos en un amanecer, por ejemplo, como el sol derrota la oscuridad de la noche. En cambio, no decimos en el atardecer que es la noche que derrota la luz del sol, sino que decimos que el sol se va, el ocaso. El sol siempre victorioso. María, que se reviste de sol, derrota la oscuridad. ¿Y cuál es el significado de todo esto? El significado es podemos decir, esa misión que Dios le dio a María Santísima con un poder particularísimo, de vencer al demonio. Como que de pisotearlo. De tal modo que el demonio está aterrado de ella, le tiene miedo al simple nombre de María. Por eso tenemos nosotros a nuestra Madre Auxiliadora. Ella siempre viene en nuestro auxilio, ella viene en nuestro rescate, ella es nuestra Madre que nos cuida. Por eso siempre tenemos que estar cerca, por eso siempre tenemos que tener gran devoción, por eso siempre debemos amarla con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Y porque hay una batalla, hay una lucha, y es algo real. No es simplemente algo que suena bien decirlo, pero es algo real, que hay un combate y que en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, combatimos contra el demonio que nos tienta, contra nuestras malas inclinaciones, contra el mundo que nos atrae. Hay un combate. ¿Quién de nosotros puede decir que no, que nunca ha combatido en su corazón? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha sentido una tentación hacia el mal? Y que siempre se ha atraído a hacer algo bueno. Muchas veces es lo contrario. El mal tan fácil y el bien tan difícil de hacer. Hay un combate. Un combate que debemos combatir, que debemos pelear. Pero Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado una madre que nos ayuda.
Nos ha dado un arma que es poderosísima, porque contra el gran enemigo invocamos el nombre de María y él queda aterrado. Quiero comentar algunos textos de San Luis María Griñón de Montfort, el gran apóstol de la Virgen María, que tiene un capítulo en su libro del Tratado de la Verdadera Devoción que se llama María en los últimos tiempos de la Iglesia. Así lo titula él, María en los últimos tiempos de la Iglesia. Y muestra cómo, al fin de los tiempos, María tiene un papel fundamental para la Iglesia y para cada uno de los cristianos. ¿Estamos nosotros en los últimos tiempos? Bueno, no lo sabemos. Pero Jesucristo no nos dijo cuándo van a ser los últimos tiempos para que estemos siempre listos y pensando que pueden ser los últimos tiempos. Entonces nuestra actitud tiene que ser siempre de que sí, podemos estar, entonces nos preparamos. Y sumado a eso, muchos signos que el mismo San Luis María menciona, los vivimos. Un fuerte ataque del demonio, un grandísimo ataque del mundo contra la fe, grandísimo esfuerzo por el demonio y el mundo por hacernos caer en el pecado. Se propone libremente el pecado en la sociedad de hoy, sin ningún tipo de temor. El mundo incita a ofender a Dios. Entonces, en San Luis María dice, para estos tiempos va a hacer falta apóstoles cercanos a María. Bien cercanos a María, bien devotos de María, porque solo junto a María podremos vencer nuestros combates. Solo junto a María podremos mantenernos firmes en la batalla. Pero primero se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué podemos decir que María va a tener un papel fundamental, va a resplandecer en los últimos tiempos? San Luis María dice que ella va a resplandecer justamente porque durante el tiempo de la primera venida ella se mantuvo oculta. Se mantuvo oculta la Virgen María. Ella estaba siempre ahí en el Evangelio, en los episodios de la vida de Jesucristo, pero el Evangelio poquísimas veces la menciona. Poquísimas palabras de la Virgen María conservamos. Muy hermosamente San Luis María dice que lo hizo así, el designio divino fue así, para que no resplandezca tanto en los últimos tiempos, porque en la primera venida de Jesucristo, porque quien debía resplandecer en ese momento era el mismo Jesucristo, hecho hombre, que predicaba, nos daba ejemplo y moría por nosotros. Pero él dice, en los últimos tiempos sí tiene que resplandecer María. Y él dice, primero porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas, que no le dijeran a conocer. Primero por su humildad tiene que ser resplandecida. Después porque ella es la obra maestra de Dios. María es la obra maestra de Dios. Tanto en el orden de la gracia, porque Dios la colmó de gracias, como en el de la gloria. Porque ella, dice San Luis María, es la aurora que precede y anuncia el sol. Como hemos dicho al principio, ella es la aurora que precede y anuncia el sol. Entonces, si Jesucristo tiene que venir como aquel sol que nace de lo alto, ella lo precede. Y ella lo anticipará y ella lo anunciará. Porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y entonces lo será también cuando venga la segunda. Porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Porque ella es el camino, como hemos ya mencionado muchas veces en esta prédica. Jesucristo vino a través de María, nosotros debemos ir a través de ella. Y Jesucristo volverá por segunda vez a través de ella. Ella resplandecerá en los últimos tiempos. Por último, dice él, porque María debe ser terrible al diablo.
Son palabras de San Luis María. Porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces. Huye despavorido el diablo ante la imagen de María. Y porque justamente el diablo tiene miedo, el diablo es enemigo de la Virgen María, ella debe resplandecer. Y esto no es algo que podemos decir San Luis María lo dice porque sí, porque se le ocurrió y es una idea muy linda y entonces tiene sentido. No, es algo que ya está predicho en la Biblia, incluso en el Génesis. Lo hemos hablado un poco la vez pasada, cuando habíamos dicho que ella era la elegida de Dios. Ella fue la elegida de Dios desde el principio para combatir y derrotar al demonio. Y recordamos ese episodio del pecado original y el castigo a la serpiente, el castigo al demonio, ¿cuál es? Le dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá a tu cabeza cuando tú hieras su talón. La Virgen María pisa la cabeza del diablo, lo derrota, lo pone por tierra. San Luis María dice, pero el ataque del demonio aumentará de día a día, y especialmente en aquellos que quieren vivir una buena vida, en aquellos que quieren ser cristianos de verdad. Entonces no debemos asombrarnos cuando vemos que hay dificultades o cuando nos vemos tentados, cuando vemos que realmente el diablo nos ataca y que nos quiere hacer caer o que nos quiere poner tristes, que nos quiere robar la alegría y la paz cristiana, cuando nos quiere dejar así como decepcionados. Lo va a hacer y lo quiere hacer y aumentará, dice San Luis María, de día en día. Debemos recurrir a María. Dice San Luis María, Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad, una enemistad que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el diablo. Entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María. El enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina. Es interesante cómo San Luis María, a este punto, dice que María es el enemigo más terrible que el demonio tiene. Incluso, dice él, que María le teme, que el demonio le teme más a María que al mismo Dios. Llega a decir eso San Luis María. El demonio tiene más miedo de la Virgen María que del mismo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué San Luis se atreve a decir tanto? Porque dice que cuando el demonio es derrotado por el mismo Dios, podemos decir, es derrotado por alguien que es superior a él. Por alguien que en orden de jerarquía, podemos decir que en orden de poder, lo derrota. Y claro, si Dios es todopoderoso, lo derrota a Dios, es normal. Pero cuando el demonio es derrotado por María, que siempre lo es, él es humillado grandísimamente. Porque una humilde servidora, una esclava del Señor, lo derrota. Él con todo su poder, con todos sus planes, con todas sus seducciones, nada puede contra la humildad de una servidora, contra la humildad de una joven, podemos decir, que Dios quiso que sea la madre de Dios.
entonces el demonio teme, en su grandísima soberbia, teme ser derrotado por María y huye de ella. Ella le aplasta la cabeza. Entonces María, con su gran humildad, derrota grandísimamente la soberbia del demonio. San Luis María dice así: lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Entonces María triunfará. Triunfará porque así lo quiso Dios, porque así lo dispuso, porque ese fue el poder que le dio a María Santísima y porque el demonio le teme grandísimamente, incluso más que a Dios. Y esto va a pasar sobre todo en los últimos tiempos, dice San Luis María, cuando la persecución, cuando las tentaciones, cuando el mismo Jesucristo sea más y más perseguido entre los cristianos y en los cristianos, allí María más debe resplandecer. Por eso debemos siempre acercarnos a María. Por eso debemos siempre crecer en el amor hacia ella. Y al final de este pequeño capítulo, San Luis María habla de aquellos que serán los apóstoles de los últimos tiempos. Porque sí, siempre, en todos los tiempos, hubo apóstoles. Hubo quienes que siendo fieles a Dios han llevado la palabra del Evangelio, han acercado a otros a Dios. Y también lo habrá en los últimos tiempos. ¿Y quiénes serán estos apóstoles de los últimos tiempos? San Luis María dice que serán necesariamente devotos a María Santísima, y muy devotos, y muy cercanos a ella. Porque María sí resplandecerá en los últimos tiempos, pero ella debe resplandecer a través de sus apóstoles, a través de los cristianos, a través de nosotros. Nosotros, con nuestra devoción, con nuestro amor hacia ella, la hacemos resplandecer. Somos nosotros quienes traemos, podemos decir así, la gloria de María al mundo, amándola, teniéndola como madre, teniéndola como reina y señora de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra sociedad. San Luis María dice: entonces verán claramente, en cuanto lo permite la fe, esta hermosa estrella del mar. Está hablando de los apóstoles de los últimos tiempos, aquellos cristianos fieles a Dios y a María que perseverarán en su fe. Él dice: entonces verán claramente a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ella llegarán a puerto seguro, a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana, se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. ¿Cuánto debemos estar cercanos a María? Cuanto más aumenten las persecuciones que el mismo mundo nos lanza contra Jesucristo, contra nuestra vida cristiana, cuánto más cercanos a ella debemos estar. Cuánto más fieles a Dios para proclamar con nuestra vida el amor que le tenemos a María. San Luis María dice: serán fuego encendido, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán fuego encendido. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo. ¿Sí? Anunciarán con su ejemplo simplemente que Jesucristo vive. Serán nubes tronantes y volantes en el espacio,
al menor soplo del Espíritu Santo, fieles al Espíritu Santo. Serán apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Cuánto deseo se nos despierta en nuestro corazón al oír estas palabras de San Luis María, de querer ser uno de esos grandes apóstoles, que fieles a la Virgen María, que de la mano de la Virgen María sepan llevar a las almas hacia Dios. Por último, dice San Luis María, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Verdaderos discípulos de Jesucristo. Porque al final el ser devotos de María es ser discípulo de Jesucristo. No se puede una cosa sin la otra. El estar cercanos a María es estar cercanos a Dios. El amar a María es amar a Dios. El ser fieles a ella es ser fiel a Dios. Se identifican, es una cosa, es un mismo amor, es una misma fidelidad, es un mismo servicio. Y ella dice, caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad. Llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios. Sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. En la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Porque estando en María es entonces donde vamos a poder imitar a Jesucristo, porque fue ella quien le dio forma. Fue ella quien en cierto modo lo educó. En ella se obró la encarnación. Si queremos ser otros Cristos, si queremos ser otra encarnación del Verbo, entonces solo puede suceder eso en María, porque allí fue donde realmente sucedió con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si realmente queremos combatir este combate, si realmente queremos mostrarnos firmes frente a las tentaciones del demonio, que son tantísimas, si queremos realmente mostrarnos fuertes frente a la atracción del mundo y de todo lo mundano, que es muy fuerte, si queremos mantenernos fuertes frente a nuestras inclinaciones carnales malas, entonces invoquemos a María. Ella es nuestro auxilio. Ella derrota al diablo con su simple nombre. Y el diablo huye despavorido. Y haciendo eso, instauraremos el reino de María en nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Por medio, así empieza San Luis María su tratado de la verdadera devoción. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Y usará y se servirá y se gloriará en sus apóstoles, ¿sí? En estos apóstoles de los últimos tiempos que, usando su nombre, invocando su nombre, pisarán la cabeza de la serpiente, derrotarán al demonio. Pidámosle a María Santísima siempre en nuestra vida, especialmente en nuestros combates, ser siempre fieles a María e invocar su nombre. Ave María Purísima.